A la internacionalista, a la especialista María Cristina Rosas, con quien estaremos conversando sobre la agenda económica y política internacional para este 2026. María Cristina, muy buenos días, feliz año, un abrazo, ¿qué tal? Buenos días, feliz año, Niria. Pues todo muy bien acá, pero la agenda que vamos a Sí. estar comentando se antoja muy desafiante, tanto en los terrenos de la economía como sobre todo de la política y la geopolítica. A ver, pues comencemos entonces, María Cristina, ¿qué es los aspectos o los puntos más destacados de este 2026? Bien, este año, bueno, ha sido proclamado por Naciones Unidas como el año de la sustentabilidad, porque evidentemente uno de los grandes retos que enfrenta el mundo es justamente la crisis ambiental. Este año Turquía, por ejemplo, va a albergar la cumbre de la Conferencia de las Partes, la número 31, va a compartir la sede con Australia precisamente para debatir las medidas que los países deben adoptar a efecto de reducir emisiones contaminantes y evitar un colapso climático. Pero ese no es el único tema que nos atañe. Este año se debaten aspectos muy importantes en materia de desarme nuclear. Hay un acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos, el acuerdo sobre armas nucleares estratégicas que vence el 5 de febrero y va a ser muy importante que tanto Trump como Putin acuerden renovarlo, porque de otra manera, si no llegan a un acuerdo de renovación de este tratado, que reduciría las armas nucleares existentes, para fines de esta década resultaría que habría un 30% más de armas nucleares en los dos países. Entonces, esto resulta bastante crítico considerando todas las tensiones geopolíticas que hemos visto en el mundo. También habrá revisiones de tratados en materia de desarme, como el Tratado para la Eliminación de las Armas Nucleares, y también la Conferencia Revisora del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Otro tema importante, lo hemos comentado en ocasiones previas, Niria, es la sucesión de Antonio Guterres como secretario general de Naciones Unidas. Hay un compromiso en la comunidad internacional de que quien lo suceda sea una mujer. Y acá en América Latina hay el entusiasmo de que, dado que nuestra región no ha producido un secretario general desde los tiempos de Javier Pérez de Cuellar, esta persona que suceda a Antonio Guterres sea latinoamericana. Pero eso estará por verse y en los siguientes meses tendremos la definición de esta sucesión en Naciones Unidas. También tenemos procesos electorales muy interesantes, por ejemplo en Colombia, por ejemplo en Brasil, creo que son de las elecciones más interesantes. Colombia con Petro, que para muchos ha quedado a deber como líder de izquierda, y pues ahora con los acontecimientos en Venezuela, sin duda esto va a impactar en la política colombiana. Y en el caso Ujú. de Brasil, Lula da Silva puede ir por otro periodo presidencial. Ella había dicho que no lo haría, pero que lo reconsideraría si es que las derechas quisieran postularse para la presidencia. Entonces es muy probable que Lula da Silva se postule para un periodo más al frente de la presidencia de Brasil. Tenemos también las cumbres del G7, de las 7 economías más industrializadas del mundo, la cumbre del G20, donde Estados Unidos será anfitrión, recordando que esta cumbre se llevará a cabo en la mansión de Trump, allá en Mar-a-Lago, en Miami. Y también tenemos la Copa del Mundo, que se inscribe en el marco, aunque es una Copa del Mundo trinacional organizada por México, Estados Unidos y Canadá. La realidad es que este año se cumplen 250 de la promulgación de la independencia de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, por eso Trump en 2018 buscó la sede de la Copa del Mundo como parte de estos festejos y también como parte de su legado. Por lo demás, las tensiones geopolíticas están tremendas, ya vimos el caso de Venezuela, que era inminente que Estados Unidos iba a tomar cartas en el asunto, ya Maduro está en Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos muy graves, pero también está el tema de Ucrania, que muchos piensan
que este es el año en que esa guerra terminará. Y el otro tema importante es Medio Oriente, en particular la crisis entre Israel y Gaza, porque va a haber elecciones en Israel también. Entonces veremos cómo se posiciona Netanyahu, porque cuando él llegó al poder en Israel llegó muy debilitado y fueron los sucesos de octubre, cuando Hamas atacó a los israelíes, que Netanyahu se reafirmó en el poder. Pero obviamente las medidas que ha tomado Netanyahu contra los palestinos han arrancado fuertes críticas de parte de la comunidad internacional, y muchos se preguntan si esto le va a alcanzar para reelegirse y para permanecer en el poder. Entonces, pues esto es, digamos, pinceladas de la agenda que vamos a ver este año. Que sin duda alguna, tal y como lo describiste, María Cristina, es muy y se escucha bastante desafiante. En todo este contexto y en lo que concierne a México, ¿qué es lo que más nos pudiera impactar? A mí me parece que pues lo del TEMEC sería un tema importante en un contexto internacional para México, la situación y el posicionamiento de lo que está ocurriendo también en Venezuela, el panorama latinoamericano. ¿Qué consideras tú que sería lo más relevante y cómo debería de enfrentar estos desafíos nuestro país? Bueno, evidentemente el TEMEC es una prioridad para México, es un gran desafío, porque Donald Trump, que siempre dice muchas cosas, la mayoría son ciertas, otras no, Donald Trump ha dicho que él se inclinaría por tratados bilaterales, por desmantelar el TEMEC y por firmar un acuerdo con México y otro con Canadá. Aquí, pues, esto implicaría que la relación México-Canadá se vendría prácticamente abajo, y de por sí no es una buena relación. Tenemos muchas fricciones con Canadá por el tema de las mineras, de las compañías mineras, y de abusos de derechos humanos, incluso asesinato de líderes ambientalistas en México, y ha habido varios escándalos. Entonces, la relación con Canadá, y bueno, el tema de las visas, ¿no? Que ahora que vamos a tener una Copa del Mundo trinacional, yo habría esperado que los tres países se coordinaran mejor en el tema de visas, precisamente para facilitar el viaje de los fans del fútbol, pero pues esto no va a ocurrir. Vamos a ver cómo se desarrolla la Copa del Mundo con tantas restricciones de visado que está planteando Estados Unidos, pero también veremos cómo evoluciona la relación México-Canadá. Ojalá mejorara, porque si mejora, eso nos daría un poco más de fuerza a México y Canadá frente a Estados Unidos. En el caso de América Latina, vamos a observar con mucho interés el proceso o los procesos electorales. Hemos visto que en los últimos años, meses, las derechas, las ultraderechas, los libertarios se han posicionado ya al frente de varios gobiernos, empezando con Argentina, pero pues también tenemos el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de Bolivia. Y comenté hace un momento que vamos a tener elecciones en Colombia de pronóstico muy reservado, porque hay decenas de candidatos para la presidencia. Obviamente Petro tiene también perfilada a una persona, pero muchos consideran que debido a que no ha sido la mejor de las gestiones su gobierno, llegará muy posiblemente la derecha o alguna fuerza política de derecha a Colombia, con lo cual la región andina, recordando también la victoria de Kast en Chile, sí, que es de derecha, ya toda la región andina está gobernada por las derechas. Entonces, eso también marca un cambio de orientación política en la región, y lo tendremos que estar observando con bastante interés y cuidado. Lo de Brasil es fundamental, porque prácticamente Brasil, que es la economía más grande, el país más poblado, será decisivo, ¿no?, en el futuro de las izquierdas en la región. Muy bien, pues son unas pinceladas de lo que se viene para el 2026. Agradecerle a María Cristina, como siempre, esta intervención, seguramente la primera de muchas que tendremos en este espacio. Muchísimas gracias, María Cristina, lo mejor en este 2026 para ti. Muchas gracias, Miriam, un saludo a su auditorio y feliz 2026. Gracias, un abrazo a María Cristina Rosas, ella es internacionalista, especialista